Java y normas básicas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un programa en Java es una clase principal. ¿Estamos de acuerdo? Esto indica que el programa se debe llamar tal como se llama la clase. Si el programa .java se llama Hola Mundo, todo con minúscula, la clase principal se debe llamar Hola Mundo. Así como se escribió el nombre, .java, debe estar nombrado la clase principal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto número 1. Anótenlo así como regla. Es lo primero que tienen que hacer. Al declarar una clase, siempre la letra primera con la que debe de iniciar, por favor, inícienlo con una mayúscula de preferencia. ¿Ok? Como una regla ya definida. Un ejemplo aquí, por ejemplo, en la diapositiva, pues es la clase automóvil. El nombre del archivo sería automóvil.java. ¿Ok? Si hacemos otro ejemplo, por ejemplo, tablas de multiplicar, si le ponemos tablas al archivo con T mayúscula, tablas.java, la clase se va a llamar tablas igual con mayúscula, la primera letra y lo demás como se escribió el archivo. Toda clase, en este caso con las que estamos trabajando, vamos a ocupar un método que es por default, que ya lo tiene y es parte del Java, es el método main. Y lo escribimos de la siguiente manera: public static void main. ¿Ok? Como parámetro utiliza una cadena ahí que se llama string espacio rgs. Eso siempre, ese siempre va a estar escrito así. Claro que podemos agregarle otras cosillas después, pero no puede tener menos elementos. Aquí esta parte. Entonces es inalterable, es sentido, se refiere a sus características. Se deben de incluir public y static. No retorna valor, por eso se le pone void. Void significa que no va a regresar valor este método. O sea que no te va a regresar un valor de una función. Va a ejecutar algo y punto. Utiliza de parámetros una cadena, por eso se pone string. Es una cadena, no se sabe qué tamaño tiene, por eso se le pone así abierto. Hay algunos programas en Java que no ocupan el main, como el applet. Se puede utilizar, en otros casos no. O si ocupan, o si diseñan una estructura de datos en específico que no va a hacer ninguna ejecución, sino va a ser utilizada por otra clase, entonces ahí no se ocupa el main. Existen unos modificadores de acceso. Los modificadores de acceso son las palabras claves que nos ayudan a acceder a un miembro de esta clase. Nos indican a cuáles podemos acceder y a cuáles no. Los cuatro modificadores de acceso son public, protected, default y private, que es público, protegido, por default y privado. Público, se puede acceder a la clase o miembros de la clase desde cualquier otra clase o desde otro programa. Protegido, solo se puede acceder a la clase o miembros de la clase desde la propia clase. ¿Qué significa? Que de otro lado no pueden acceder, desde otro programa no pueden acceder a ese donde diga protected. Default, solamente los miembros de esa clase pueden acceder a él. Y private, solamente igual los de la clase o miembros de la clase pueden acceder. ¿Qué significa? Que de protected, default y private nos indica que nadie puede acceder a él, a esas características de esos miembros de esa clase, solamente alguien de esa clase. ¿Ok? Que sea herencia o que pertenezca a él. Public, cualquiera puede acceder. Es como aquí, por ejemplo, que nadie puede acceder a ustedes a su información. Nadie puede de otro departamento acceder a ustedes. Si fueran protected, default o private. Si fueran público, de otro departamento, podrían acceder a esta clase que tú serías unas propiedades. ¿Ok? Y aquí, en este caso, aquí está, miren, mediante los modificadores de acceso se puede especificar los siguientes 5 niveles de accesibilidad. Público, acceso no restringido. ¿Qué significa? Cualquiera puede acceder. Protected, limitado a los derivados de esta clase. Internal, a los actualmente de la clase.
igual a los derivados o a los de la parte de la clase, y privado solamente a los que están aquí mismo. Internamente pueden acceder a esa información. ¿Ok? Esa diapositiva las voy a subir. Nada más apunten lo más importante. ¿Ok? Los comentarios en Java. Recuerden, son dos tipos. Podemos hacer dos tipos de comentarios en Java. Uno en una en una línea. Tenemos las dobles estas barras inclinadas, black dash, como les llamen. Todo lo que está en esta parte de la línea es el comentario. Nada más. Si quiero hacer un comentario en varias líneas, utilizo este. Abro una black dash y un paréntesis y un ¿cómo se llama? Asterisco. Y todo lo que esté entre otro asterisco y otra igual, hasta que cierre, pueden ser 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 8 líneas, hasta 20 líneas. Todo lo que esté ahí va a ser comentario. ¿Ok? Acuérdense de esos puntos. Hasta ahorita hemos recordado otra vez el nombre del archivo, la clase principal, el main y el comentario. Siguiente punto que deben de recordar siempre. Vamos a leer datos desde el teclado. ¿Cómo los vamos a leer los datos del teclado? Utilizamos, hay dos formas, está el buffer reader y está el parser. El parser lo vamos a ver hasta después. Me interesa más que aprendan a utilizar con el buffer reader. Buffer reader. Para poder utilizar esta clase debemos importar 3 paquetes: buffer reader, input stream reader y exception. ¿Ok? Primer punto, tenemos que crear un objeto tipo buffer reader, el cual recibe o se instancia con un objeto tipo input stream reader. ¿Ok? Para poder hacer uso de todo esto hay que forzosamente el manejo de excepciones. Aquí estoy declarando la línea. Por ejemplo, declaro una variable br de tipo buffer reader. Aquí la declaro en esta sección. De aquí para acá lo estoy creando. De aquí para acá. De aquí a aquí estoy creando el objeto. ¿Ok? Creo la variable. La variable ya sé que está asignada a un objeto. Creo el objeto de ese tipo, buffer reader. Y lo estoy instanciando creando otro objeto de tipo input stream reader. Y le estoy diciendo que va a trabajar sobre el sistema de entrada de datos, que es el system.in, punto y coma. ¿Cómo voy a leer el dato de la variable? Si yo declaro, aquí está la variable, declaro una variable de tipo string para poder asignar ese dato que estoy leyendo desde el teclado. ¿Cómo? Utilizando la variable que acabo de declarar y crear, que es el objeto br, br.readline. ¿Ok? Y lo que leo de tipo string lo estoy mandando a esa variable de tipo dato. ¿Ok? En el caso anterior, la variable dato es el tipo string, por ello la asignación de la lectura es directa a la variable. Recuerden que todo dato leído desde Java, utilizando el buffer reader, todo eso, entra como dato string. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Declaramos los 3 clases que estamos manejando: buffer reader, input stream reader, Java y exception. La clase se llama lectura teclado. ¿Cómo se llamaría el archivo? Lectura teclado.java. ¿Estamos de acuerdo? El paréntesis nos sirve para poder especificar que va a haber sentencias, un conjunto de sentencias. Aquí las sentencias son todas estas. ¿Ok? Está agrupando todo el conjunto de sentencias. ¿Ok? Después utilizamos el método main, se respeta tal como está, pero estamos agregando algo: throw y exception. Es el que va a lanzar una excepción, un error, por si sucede un error. Declaramos una variable de tipo string y declaramos el buffer reader. Creamos el objeto, mandamos un mensaje a la pantalla con el system.out.print, leemos del teclado y lo asignamos a la variable de dato, y después mandamos lo que se capturó. ¿Ok? Podemos evitar incluir estas 3 líneas. Si yo pude haber puesto en una sola línea esta línea que tengo aquí, import java.io.asterisco. ¿Qué estoy diciéndole al compilador? Le estoy indicando que importe de la librería IO todos sus métodos, todas sus clases con el asterisco. ¿Ok? Pero también lo puedo especificar nada más que yo necesito. Las dos son válidas. ¿Ok?
El método parse, entre sus múltiples funciones, nos permite convertir caracteres numéricos a datos numéricos. Fíjense bien, no es lo mismo caracteres numéricos a datos numéricos. Caracteres y a datos. Es decir, convertir un número almacenado como string a un tipo de dato entero, double o según se requiera y nos permite aquí Java. Entonces, aquí de manera general, aquí tenemos cómo convertir a entero. Pues utilizamos una variable entera donde se va a almacenar la información y la clase integer. Integer es una clase. Utilizamos un método que se llama parseIn, que nos sirve para convertir todo lo que esté dentro del paréntesis, que es una cadena, se convierte en entero y se almacena aquí. Si quiero manejar double, igual declaro ahora una variable tipo double y utilizo la clase double en su método parseDouble, que convierte de cadena a un tipo de dato doble. Tenemos el float también. Declaramos un tipo de dato float y utilizamos el objeto, la clase también float. Punto parse float. Y ya, así lo mandamos. Son algunas características muy básicas. Esto ya se lo habían encargado ustedes de tarea, pero estamos recordando. Ok, y aquí sería byte, short y long. Si se fijan, casi todos hay clases, ¿no? Que esta es la clase byte, que no se escribe igual que el tipo de dato, recuerden. Uno es con mayúscula, el otro con minúscula, el tipo de dato. El tipo de dato se declara como minúscula y se usa acá. String long, ¿ok? Ok, siguiente. Ok, la forma anterior es para convertir una variable string de tipo numérico. El objeto bufferReader, aquí está. Aquí tenemos un ejemplo. Declaro bufferReader, hago el objeto, ingreso un dato entero, aquí lo convierto. Y lo mismo puede ser para cualquiera. Ok, dato numérico de string. Ahora, ¿cómo convierto al revés? Bueno, aquí sí tengo que utilizar, así como se declara la variable, se utiliza el string. La clase string en su campo valueOf sirve para convertir el valor de un número, lo convierte a cadena. O pueden utilizar el mismo objeto de tipo, por ejemplo, si es entero, un integer.toString, que lo convierte entero a cadena. Cualquiera de las dos formas es válido convertir un número, convertirlo a string. ¿Ok? Que es una excepción. Una excepción se lanza cuando el entorno de ejecución se encuentra en condición de excepción. Una excepción es un error o que sucedió algo fuera de lo común. Se puede producir por un error en el compilador, una ejecución detectada por el throw o un error interno del Java, del compilador de Java. El método throw se utiliza para lanzar una excepción donde se escribe throw y la expresión que es la que va a capturar el tipo de lanzamiento. Nosotros hasta ahorita hemos visto esta sentencia, el if, el cual la sintaxis es if, todo entre paréntesis es la condición y aquí se escribe la sentencia. Para el if, todas las sentencias de aplicaciones, de lo contrario, esto.